Hola a todos y todas de nuevo. En el vídeo de hoy os traigo otro tema de la sección de mitos alimentarios. En este caso quiero hablaros un poco sobre la patata, porque seguramente cuando escucháis patata inmediatamente se os vienen a la cabeza cosas del tipo, pues la patata tiene muchos hidratos, la patata tiene muchas calorías, la patata no se puede consumir si estamos buscando bajar peso, y por eso quiero hablaros un poco sobre todo esto, qué hay de cierto en todo esto, y también hablaros un poco de qué cosas nos puede aportar este tubérculo. Ya os hago un pequeño spoiler, y es que la patata sí puede estar en un proceso de pérdida de peso y puede estar en todos los casos. Ya la cantidad de patata, la frecuencia de consumo, el método de preparación, todo eso ya irá en función de cada persona y de su caso particular. La patata tiene cosas muy interesantes, entre ellas, por ejemplo, destaca bastante en un mineral que es el potasio, y esto lo digo porque a veces parece que solamente es el plátano el gran protagonista en el tema del potasio, pero hay otros alimentos entre los cuales está la patata, además de, pues, por ejemplo, el aguacate o los frutos secos o la soja, que también tienen una buena cantidad de este mineral. Por ejemplo, 100 gramos más o menos de patata asada nos aportarían más o menos 570 miligramos de potasio, mientras que un plátano de unos 100 gramos nos aportaría en torno a 380. Que evidentemente el plátano es un alimento fantástico, es una gran fuente de potasio, es fácil de transportar y es genial, pero siempre es importante conocer que hay otras fuentes de potasio que no son solamente el plátano, y en este caso la patata sería uno de ellos. Además del potasio, la patata también es fuente de otros minerales como por ejemplo el magnesio o el calcio, y también de vitaminas como la vitamina C, vitaminas del grupo B como la B1, la B6, y también es rica en ácido fólico. Y bueno, además tiene una fibra que se digiere bastante bien, y por eso la patata sí que puede estar en determinadas dietas y planes de alimentación donde la persona necesita alimentos de fácil digestión, y además tiene algo muy especial y muy interesante, que es capaz de formar almidón resistente. Ya os hablé en profundidad sobre el almidón resistente en este vídeo que os dejo enlazado por aquí arriba, pero bueno, a grandes rasgos pues os puedo decir que el almidón resistente es un tipo de almidón que va a llegar prácticamente intacto sin digerir a nuestro colon. Eso va a querer decir que una vez que ha llegado al colon, nuestras bacterias intestinales van a poder utilizarlo como alimento, dando lugar por tanto a un alimento prebiótico. Y esto, entre otras cosas, pues va a ayudar a mejorar nuestra microbiota intestinal. Os recomiendo que os paséis por el vídeo, porque ahí os explico cómo se puede hacer almidón resistente en casa con la patata y con otro tipo de alimentos, y os cuento más en profundidad cuáles son los beneficios que aporta el tomar este tipo de almidón. Y bueno, dicho todo esto, ahora seguramente os estaréis preguntando si la patata se puede consumir en grandes cantidades, si hay que tenerla controlada, o en qué cantidades podemos introducirla en la alimentación. Bueno, antes de nada quiero comentar que, bueno, si tenemos en cuenta el plato de Harvard, el típico plato donde está el 50% de vegetales, otra parte de hidratos de carbono y otra parte de proteínas, que por cierto este plato es un modelo general, pero luego hay que adaptarlo a cada persona. No todas las personas vamos a necesitar las mismas cantidades de los alimentos, sino que luego ese plato hay que personalizarlo para cada persona. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un modelo general, sí que os quiero comentar que la patata, a pesar de ser un vegetal, no contaría en el 50% de vegetales del plato, porque el perfil nutricional que tiene, aunque bueno, ya hemos visto que tiene aspectos interesantes, se parece más al apartado de hidratos de carbono. Por eso no nos contaría, digamos, en esa parte de vegetales, de frutas, etc. La patata, al igual que el boniato, que todo lo que digo en este vídeo también sería aplicable al boniato porque son muy parecidos, la patata y el boniato estarían más cerca del grupo, como os digo, de hidratos de carbono, donde podemos encontrar también al pan, al arroz, a la pasta, al cuscús, al amaranto, a todos los cereales. Con esto quiero decir pues que si tenemos que hacer un plato y en ese plato queremos meter una fuente de este tipo de hidrato de carbono, yo en este caso pues me decantaría por meter patata o boniato en lugar de meter una pasta refinada o un pan blanco. Esto no quiere decir que no se pueda tomar pan blanco, ni pasta refinada, ni arroz
ni otro tipo de cereales, simplemente estoy diciendo que a nivel nutricional pues me parece más interesante meter en un plato un poco de patata asada o un poco de boniato antes que meter pues un pan blanco o una pasta refinada, porque a nivel nutricional pues es más interesante. Evidentemente un buen pan integral pues también sería un buen alimento para meter en esta parte, pero bueno, todo es cuestión de dar variedad a la alimentación y de, en función de cada persona, meter un tipo de alimento u otro, y las cantidades pues también variarán en función de cada persona. Por supuesto, la patata, como otros alimentos, en función de cómo la vayamos a preparar, pues va a tener un contenido en calorías mayor o menor, un tipo de perfil lipídico distinto en función de qué aceite vayamos a utilizar, porque por ejemplo una patata cruda, 100 gramos de patata cruda nos van a aportar más o menos 58 calorías, aunque evidentemente nadie va a comer patata cruda, por lo tanto vamos a pasar a las siguientes formas de prepararla para que podáis ver un poco la diferencia de calorías en cuanto a si la preparamos de un modo o del otro. En esta tableta de aquí pues os he recopilado las formas más habituales de cocinar la patata. Como podéis ver, esto es por 100 gramos de patata. Como podéis ver, 100 gramos de patata hervida nos aportaría en torno a 87 calorías. Si ya pasamos a una patata asada, pues como he hablado al principio, 100 gramos de patata asada más o menos 95 calorías. Luego ya pasaríamos a la patata frita natural que podamos freír nosotros en casa, pero ya ascendería las calorías a unas 300. Y por último ya estaría pues la patata frita industrial de bolsa, que ya estaríamos hablando de unas 450 calorías. Así que, como veis, en función de cómo la hagamos, pues va a tener más calorías o menos calorías, como es lógico. Igualmente, al hacer una patata frita, en función de si vamos a utilizar un aceite de girasol o un aceite de oliva virgen extra, el perfil lipídico también va a cambiar bastante. Y por eso siempre os recomiendo que no etiquetéis los alimentos como buenos o malos en función de las calorías que tienen. No os fijéis únicamente en el alimento en concreto, sino que valoréis un poco el resto, cómo está preparado el alimento, de qué va acompañado en el plato, cómo es el contexto de la alimentación de la persona, porque si solamente nos fijamos en las calorías del alimento nos estaremos perdiendo otras cosas importantes, como por ejemplo de qué nutrientes va acompañado ese alimento. En la cultura de la dieta esto es muy habitual, el etiquetar al alimento como bueno o malo en función de las calorías que tiene. También es muy habitual el eliminar al máximo, pues en este caso sería eliminar todos los hidratos de carbono. No estoy hablando de reducir el pan de las comidas o reducir la pasta y el arroz o elegir mejor el tipo de hidratos, sino en este caso lo que hacen en este tipo de dietas es eliminar absolutamente todo lo que tenga que ver con hidratos de carbono, eliminar el pan, ya sea integral o blanco, eliminar la pasta, el arroz, la patata, incluso eliminar las legumbres, que también son fuentes de hidratos de carbono. Evidentemente esto es un error muy grande, porque todos los alimentos tienen algo positivo en función de en qué contexto los vayamos a consumir. Incluso un donut o unas galletas no tienen por qué ser perjudiciales en función de cuántas vamos a consumir, en qué momentos y sobre todo si las disfrutamos o sentimos culpabilidad tras comerlas. Así que con la patata pasaría lo mismo. La patata puede estar perfectamente en cualquier tipo de alimentación. Aunque estemos buscando bajar peso, podemos consumir patata. Lo que tenemos que tener claro es que depende de cómo la preparemos o depende de con qué la acompañemos, pues va a ser un plato más nutritivo o menos nutritivo. No va a ser lo mismo, por ejemplo, ir a un McDonald's y comerte unas patatas fritas que están hechas con un aceite refinado y que además van acompañadas de una hamburguesa de muy mala calidad, a hacernos en casa unas patatas fritas con aceite de oliva virgen extra y con una hamburguesa casera que es mucho más nutritiva en función de lo que le metamos. Tampoco va a ser lo mismo, por ejemplo, prepararnos un plato de judía verde en el que lo que más predomina es la patata, a un plato de judía verde donde lo que más predomina es la judía verde. Esto es algo que, bajo mi punto de vista, es importante. Hay que recordar que la patata, aunque tenga cosas interesantes, como os he dicho al principio, no nos contaría en el grupo de los vegetales. Por tanto, si preparamos un plato de verdura, de judía verde, de acelga, de espinaca, creo, y bajo mi punto de vista, lo mejor es que lo que predomine en el plato no sea la patata, sino el vegetal en cuestión. Y en ese caso puede estar la patata perfectamente como acompañamiento, pero no como alimento que predomina en el plato.
Igualmente también podemos preparar un plato de verdura, un plato de judía verde que lleve un poco de patata y que además le añadamos otros vegetales que también le van a aportar otro sabor distinto y otros nutrientes de calidad, como por ejemplo la zanahoria o como por ejemplo la calabaza ahora que estamos en temporada. Un plato de verdura con un poco de patata, un poco de zanahoria o un poco de calabaza puede quedar muy bien, es muy nutritivo y no tenemos por qué renunciar a quitar la patata 100% de nuestros platos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido hacer llegar este mensaje sobre la patata. La patata no es la culpable de nada, la patata puede estar perfectamente en nuestra alimentación, incluso si lo que queremos es bajar peso, también puede estar la patata. Hay que dejar claro que no es necesario eliminar ningún alimento, pero ninguno, para bajar peso. Todo es cuestión de controlar en función de cada persona en qué cantidades tienen que estar esos alimentos para llegar al objetivo, pero mi recomendación es que no eliminéis ningún tipo de alimento, ya sea más o menos nutritivo, porque eso lo que puede hacer es aumentar mucho la ansiedad por comer justamente el alimento que hemos eliminado. Así que bueno, espero que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.